Hola, comenzamos aquí la grabación de la parte 2 de las propiedades de los soportes correspondientes a los temas 3 y 5 unificados del libro Materiales de producción en la industria gráfica. Comenzamos aquí un bloque que hemos denominado propiedades que influyen directamente en la impresión. Efectivamente, todas las propiedades, tanto físicas como químicas, influyen en la impresión, pero sí es cierto que algunas pueden tener una influencia más directa o más poderosa en el comportamiento del soporte, en la maquinabilidad y en la imprimibilidad, teniendo en cuenta que la maquinabilidad es el paso del soporte por la máquina, mientras que la imprimibilidad es o hace referencia a su actitud para la impresión. Gran importancia tiene la humedad, que vamos a dividir en dos apartados, humedad absoluta y humedad relativa. La humedad absoluta hace referencia al contenido en agua que posee un soporte de papelero, fundamentalmente, y se expresa en porcentaje con respecto a su peso total. Se corresponde con dos tipos de absorción. Hay una absorción química, el agua es absorbida y se fija químicamente a los grupos OH de la celulosa, pudiendo alcanzar pues hasta efectivamente un 4% del peso del soporte. Apenas interviene en el comportamiento del soporte de impresión, básicamente aporta flexibilidad. Por otro lado, tenemos la absorción física. El soporte papelero absorbe agua por efecto capilar. El soporte papelero es un soporte higroscópico, tiene afinidad por el agua o una buena relación por el agua, y esa absorción física puede alcanzar hasta un 25% del peso del soporte. También absorbe agua por los poros, que en este caso puede llegar a alcanzar en su conjunto hasta un 300% en soportes muy absorbentes, como pueden ser los soportes secantes o similar. La absorción de la humedad, esa humedad que hemos denominado absoluta, que vamos a encontrar en los soportes papeleros fundamentalmente, depende del tipo de fibra. Hay fibras como el algodón que pueden absorber hasta entre un 5 y un 8%, el lino más 10%, la pasta mecánica permite unos mayores niveles de absorción. También depende del proceso de fabricación, a mayor o menor refinado. Las fibras más refinadas van a tener más capacidad de fijación de esa humedad en los grupos OH. También de las cargas y aditivos. Si se aportan agentes descolados, se resta la posibilidad de absorber más humedad, es decir, se le controla ese particular aspecto. La humedad absoluta de un soporte papelero para la impresión normalmente se va a hallar comprendida entre un 7 y un 10% de su peso total. Un contenido en humedad bajo va a hacer que se tome humedad del ambiente. Va a provocar problemas de flexibilidad, ondulaciones, abarquillamientos. Otros problemas serían relacionados o estarían relacionados con la electricidad estática debido a la fricción, mientras que un contenido en humedad alto, que cederá humedad al ambiente, provocará problemas con la rigidez, abolladuras en el propio soporte, provoca problemas de formación de arrugas y también puede provocar ampollas al ser impreso en rotativas heatset al intentar evaporar el agua contenida. Vamos con la humedad relativa. La humedad relativa del aire es la relación existente entre la cantidad real de vapor de agua existente en una unidad de volumen, pongamos por ejemplo una habitación, y la cantidad de vapor de agua que contendría si estuviera saturado, lo que se viene denominando punto de rocío, es decir, cuando el vapor de agua comienza a condensar. Los soportes papeleros toman o ceden humedad del ambiente hasta que se llega a un equilibrio entre la presión de vapor de agua del soporte y de la atmósfera. Por eso es importante el concepto de humedad relativa. La cantidad de vapor de agua del aire va a estar en función de la temperatura y su límite para cada temperatura se conoce como estado de saturación. De ahí también la importancia de controlar la temperatura en los talleres o en sitios similares donde se trabaje con este tipo de soportes. La variación de temperatura de un volumen de aire hará que su humedad relativa sea distinta aunque su contenido de agua no varíe. Esta variación
será lo que hace que un soporte papelero gane o pierda humedad con respecto al ambiente que le rodea. Por lo que, si la temperatura baja, el soporte papelero absorberá humedad del aire para recuperar el equilibrio. Solución: incrementar la temperatura. Si la temperatura es alta, el soporte papelero cederá humedad del aire para recuperar el equilibrio. Solución: reducir la temperatura. En todo caso, hay que procurar que la temperatura media se halle en torno a los 22 grados. Por otro lado, estamos haciendo referencia expresa a los soportes papeleros porque son claramente los más afectados, pero efectivamente hay otros soportes que pueden verse afectados también por esta particular propiedad. La medición de esta propiedad se realiza mediante un aparato denominado higrómetro. Es un aparato que mide la humedad contenida en el aire o en otros gases, en nuestro caso el aire. Vamos a distinguir entre higrómetro ambiental, que mide la humedad contenida en un determinado ambiente, por ejemplo el taller, y normalmente se presenta combinado con un termómetro, que mide la temperatura, puesto que ambas magnitudes, como hemos visto, están muy relacionadas. Otro higrómetro especial utilizado en nuestro sector es el higrómetro de espada, que mide mediante un sensor la humedad contenida presente en una pila de papel. Se inserta como si fuera un puñal entre los pliegos y determina esa variante. Vamos a ver ahora en este apartado el concepto de absorción referido a tinta. Quizá lo podamos entender mejor como penetración, es decir, velocidad con la que la tinta penetra en el soporte y la cantidad relativa de esta misma tinta que pasa de la superficie al interior. Va a depender de la composición y distribución de fibras, básicamente igual que la absorción relacionada con la humedad. El refinado también va a afectar, puesto que los poros serán más pequeños. El tipo de cargas que posee el soporte papelero, que formen barrera y hagan resistencia a esa penetración, y el revestimiento superficial, lógicamente, si hay una cobertura superficial puede también formar barrera y controlar el grado de penetración, más el calandrado que sabíamos que era un alisado superficial para aportar brillo, cierra los poros y por lo tanto controla el grado de absorción o penetración de la tinta en el soporte. Para la medición de la absorción-penetración existen varios métodos, pero vamos solo a destacar uno, que es mediante una técnica sencilla con un producto químico, que es el ftalato de dibutilo, que permite realizar mediciones básicas para controlar este particular aspecto. Consiste en depositar una gota de este particular producto sobre un rodillo manual de caucho que se va a imprimir sobre el soporte que se quiere analizar con una presión, con un tiempo determinado, y lo va a dejar una mancha que estará en función de la absorción-penetración que presenta el soporte papelero. El índice de penetración de la absorción vendrá dada por una fórmula que consiste en dividir 1000 entre la longitud de la mancha que se ha obtenido. Sentido fibra. El sentido de fibra de un soporte viene dado por la dirección de la máquina en el proceso de fabricación del mismo. O, lo que es lo mismo, la alineación de las fibras en la dirección de fabricación. Esto ya lo hemos visto en la fabricación de papel, pero también se ocurre o sucede lo mismo en la fabricación de plásticos laminados. También tienen una orientación de fibra, una dirección de fibra que influye en el comportamiento. La dirección de fibra va a influir en otras propiedades. Por lo pronto, los soportes papeleros y los no papeleros se rasgan con más facilidad en sentido fibra. Los soportes papeleros también y no papeleros se doblan con mayor facilidad en sentido fibra. La rigidez por norma es mayor en sentido fibra y la resistencia a la tensión es mayor también en sentido fibra. También hay que destacar que la estabilidad dimensional es mayor en sentido fibra. Por ello, en máquinas de pliego, el papel debe entrar en máquina con el sentido de fibra paralelo al eje de los cilindros.
La tendencia a curvarse, por otro lado, es mayor a contrafibra. Y en edición, la impresión se debe efectuar de forma que la dirección de fibra sea paralela al lomo de los libros, en el último plegado. También en la producción de productos que han de ser manipulados mecánicamente, cheques, documentos, la dirección de fibra del soporte papelero debe ser perpendicular al borde de avance. Para la medición del sentido de fibra vamos a ver tres métodos sencillos. El primero de ellos consiste en cortar dos tiras perpendiculares de 2 por 20 centímetros, superponerlas a continuación sujetándoles solo por un extremo y la tira que se separe es la que tendrá el sentido de fibra transversal y la otra longitudinal. Un segundo método consiste en cortar dos probetas o trozos de papel de 8 por 8 centímetros, por ejemplo, en direcciones perpendiculares entre sí, que posteriormente se depositan sobre agua contenida en una cubeta de forma que se humedezca solamente una de sus caras. Aquella en que la probeta adopta forma de teja, el sentido de fibra es longitudinal y la otra, lógicamente, es transversal. Un último método se consistiría en rasgar en direcciones perpendiculares. El perfil que resulte más recto de la rotura será paralelo a la dirección de fibra. Limpieza superficial. En este caso se hace referencia a la presencia de partículas, tanto de fibras como de cargas o polvo incluso, que se producen en el proceso productivo y que se depositan en la superficie del soporte. La limpieza superficial, lógicamente, es importante y se puede determinar frotando suavemente las hojas con un paño negro u observando la cantidad de polvo recogido. Si se frota a los lados de la pila de papel, las partículas adheridas al paño se analizan al microscopio para ver su procedencia, generalmente del corte de papel cuando las cuchillas pues, no están adecuadamente afiladas. Planicidad. Planicidad o calidad de plano. Es lo que es llano, liso, sin relieve. Cualquier soporte tiene que tener esta particular característica para poder operar bien. La falta de planicidad generará problemas como falta de registro, problemas en la entrada de máquina, maquinabilidad, doble impresión. Y se observa a simple vista teniendo en cuenta o comprendiendo abarquillamientos, mala estructura, incorrecta dirección de fibra, ondulaciones, mala estructura interna, humectación de partes de la misma, curvaturas, posición de papel en la bobina, es algo que afecta, entre más cerca está del núcleo, pues más tendencia a la curvatura tendrá y más difícil mantendrá la planicidad. Escuadrado. Indica el corte del soporte a escuadra, es decir, formando ángulos rectos de 90 grados. También importante, la falta de escuadrado va a producir problemas en impresión y en posimpresión claramente. Al imprimir el dorso, en la retiración que denominamos, hay que voltear el soporte y si este no está perfectamente escuadrado, la impresión de las dos caras no coincidirá. La falta de escuadrado se manifiesta cuando existe diferencia de longitud entre las diagonales del pliego o cuando el pliego presenta bordes no rectos, cóncavos o... Para la medición del escuadrado también se disponen de diversos métodos. En primer lugar, se coloca la hoja del soporte sobre una hoja de plástico transparente milimetrado en una mesa de montaje y se comprueba efectivamente si está correcto. Otra opción es doblar por la mitad la hoja del soporte haciendo coincidir dos de sus vértices y comprobando si efectivamente coinciden con los otros dos vértices. Para comprobar si el soporte posee bordes cóncavos o convexos, se seleccionan dos hojas y se les da la vuelta a una de ellas. Si se tocan por los vértices y no se tocan por el centro, tendrán bordes cóncavos. Si se tocan por el centro y no por los extremos, tendrá bordes convexos. Resistencia a la tracción. Entendida esta como el máximo esfuerzo de tracción bajo unas condiciones determinadas
que puede soportar un soporte antes de que se produzca la rotura del mismo, es decir, tirando de los dos bordes en sentido opuesto. La resistencia a la tracción es importante para la impresión en rotativas, donde hay una tracción permanente, en envoltorios, en bolsas o los tisús en general, que también se fabrican mediante estos sistemas y luego también operan en los productos resultantes. La resistencia a la tensión va a depender del sentido de fibra del soporte, de su gramaje o de la unión entre las fibras. Los factores que van a influir en la resistencia a la tracción son la ya mencionada humedad relativa, que disminuye al aumentar la humedad relativa, la tracción nos referimos, el refinado de la pasta de papel en este caso, implica que a mayor refinado se va a producir mayor resistencia y mayor unión entre las fibras. Las cargas, al aumentar el porcentaje de carga se debilita el papel y por lo tanto disminuye la resistencia a la tracción. El gramaje aumenta hasta los 110 grados metro cuadrado, pero a partir de ahí va a disminuir como consecuencia de una menor alineación de las fibras. La longitud de las fibras también influye poderosamente. A mayor longitud de fibras, mayor resistencia. Por ejemplo, la aportación de fibras de algodón. Resistencia al rasgado inicial. También se denomina resistencia al rasgado en los bordes y se va a definir como el esfuerzo necesario para producir la rotura del soporte papelero. Al rasgado, efectivamente. Depende del tipo de fibras, su longitud, su resistencia. De la unión entre estas fibras va a aumentar la resistencia entre mayor unión. Eso depende, entre otras cosas, del refinado, efectivamente. Conforme aumenta el refinado, disminuye la resistencia al rasgado inicial. Y el tipo de cantidad de cargas, al aumentar su porcentaje, disminuye su resistencia. Por otro lado, el gramaje y el espesor también tienen influencia, ya que al aumentarlos aumenta la resistencia. El calandrado pues, debilita hasta cierto punto el papel y hace que disminuya su resistencia. Otros aspectos a considerar en cuanto a la resistencia al rasgado inicial será la humedad absoluta, que ya que al aumentar va a disminuir su resistencia, su elasticidad, a mayor elasticidad, lógicamente mayor la resistencia al rasgado, el sentido fibra, mayor resistencia al rasgado inicial en sentido contrafibra, y evidentemente es una propiedad muy importante en la impresión en rotativas o mediante bobinas, sobre todo en papel prensa y de envolver. La resistencia al arrancado. En este caso hace referencia a la resistencia que presentan fibras superficiales o el estuco a su arrancado. ¿Arrancado por qué? Pues normalmente por la tinta, aunque pueda haber otros factores. Los problemas se deben a la falta de cohesión superficial del soporte papelero, es decir, si hay un gran arrancado, es debido sobre todo a una mala cohesión. Los tipos que nos encontramos, por un lado, sería el arrancado como tal, propiamente dicho, cuando se rompe el soporte papelero y se arrancan bastantes fibras del mismo. Por otro lado, el repelado es cuando se arrancan algunas fibras y el picoteado pues es un efecto que podemos achacar a que se arrancan partículas de estuco del soporte papelero. La resistencia al arrancado va a depender del tiro de la tinta. A mayor tiro, es una propiedad que veremos posteriormente, va a haber mayor probabilidad de arrancado. Básicamente se refiere a la pegajosidad de la tinta. Por otro lado, la viscosidad de la tinta también va a afectar. A mayor viscosidad, mayor probabilidades de arrancado. A la velocidad de impresión, el arrancado va a aumentar claramente con la velocidad, por ello las tintas de rotativas son menos viscosas que las de pliego y la velocidad a la que pueden llegar pues no debe exceder de una determinada cantidad. El grado de encolado de las fibras, a más encolado, menor probabilidad de arrancado, y la cantidad de disolución de mojado que se utiliza en la impresión. A mayor cantidad, la probabilidad de arrancado aumenta.
La longitud de las fibras también es otro factor a tener en cuenta. En la resistencia al arrancado, mayor longitud, la probabilidad de arrancado es menor. El porcentaje de cargas, que al aumentar aumenta la probabilidad de arrancado. El refinado, que al aumentar efectivamente disminuye, puesto que la unión entre las fibras es mayor. Y para disminuir el arrancado, pues bien se puede aportar suavizantes a las tintas para disminuir esa pegajosidad, o bien bajando la velocidad de impresión, lo que permitiría una resistencia mayor. Resistencia al arrancado. Su medición se hace mediante un aparato de simulación de impresión IGT o Pruttbau, son sus nombres comerciales. Se realiza la impresión utilizando una gama de tintas de tiro decreciente, de pegajosidad creciente, variando la presión y la velocidad. Otra opción es mediante las ceras Denison. No es apto para papeles estucados ni para lo que sería papeles con alto desprendimiento de partículas. Se trata de barras de cera que van de un número 2 hasta el número 26 según el poder de adhesión. Y con esto damos por terminado la parte 2 de estos temas dedicados a las propiedades de los soportes.